opiniones para enriquecer el debate. De eso se trata esta historia. Ya está nuestro siguiente invitado, ¿ya está allí, Melissa? Hace tiempo. Nuestro siguiente invitado ya está con nosotros No, para seguir. pero Antonio dijo que el invitado esperaba, dijo Antonio. Don Jorge Almengor. ¿Dónde está? Buenos días. No veo la foto. Ahí está el viceministro Jorge Almengor. Buenos días, viceministro. Buen día, buen día. Gracias por permitirme escuchar un poco de las conversaciones sobre derecho constitucional y otros temas administrativos que nos acaba de embarcar hace unos minutos. Bueno, aquí acompañándolos, profesor, gracias por el tiempo. Yo creo que, bueno, saben todos un poco de qué se trata la intervención. Me han pedido que conversemos sobre el tema del contrato de la mina, así que soy todo oídos y, bueno, a disposición de poder aclarar cualquier duda que se presente sobre el mismo. Bueno, la primera duda que surge es que en medio de la situación, dice que viceministro, pero se acabó de decir que es el viceministro del MEF, de Economía. De Finanzas. Y cómo políticamente, ya no técnicamente, políticamente, cómo calcula el viceministro Almengor, digo, cómo calcula él, porque a título institucional no será hasta cuando se reúne el gabinete en pleno que tomen una decisión. El país entero está viendo cómo la protesta crece. No sé cuánto más pueda crecer o no, pero habrá señales de conversaciones entre el Ejecutivo y la dirigencia de los manifestantes, le hace el dirigente Saúl Méndez y otros. Bueno, es una pregunta interesante, profesor. Yo creo que lo que hemos visto, y ayer conversábamos sobre este tema, desde hace poco más de 12 meses hacia acá, creo que usted lo estaba mencionando de manera correcta. Obviamente hay muchas molestias de parte de la ciudadanía en algunos aspectos, en otros casos creo que son grupos específicos, y pues usted sabe que hace un poco más de un año estuvimos también en una mesa del diálogo en donde a mí personalmente me tocó participar, y producto de esas discusiones que tenían que ver con situaciones específicas, por ejemplo, el costo de la vida diaria de los panameños, de algunas afectaciones financieras y económicas que había producido la pandemia, y otras situaciones del diario vivir que obviamente entendemos que deben ser, digamos que, atendidas por cualquier gobierno, sea quien sea, frente a las necesidades ciudadanas. Ahora nos confrontamos de manera, digamos que, distinta frente a una molestia que nace de una situación jurídica que regula una concesión específica de un concesionario de la República de Panamá. Entonces, si bien pareciera que hay grupos similares que forman parte de las protestas, tanto en esta oportunidad como las que se dieron hace al menos un año, inclusive te pudiera mencionar, por ejemplo, dentro de ellos el grupo de educadores, los cuales han mantenido diferentes protestas, no solamente en la mesa del diálogo ahora con la mina, sino inclusive hace algunos meses solicitando que se les cumplan con algunos compromisos que habíamos alcanzado, compromisos cumplidos. De todas maneras, vemos sí una constante de que hay algunos grupos específicos que lamentablemente, independientemente de las oportunidades de diálogo y de conversación que se puedan dar entre gobierno y los mismos, pareciera que hay posiciones muy polarizadas y antagónicas en algunos sentidos, ¿no? En este caso yo creo que se ha conversado algo interesante, y es que pareciera que el país quiere entrar a debatir el tema de que si somos un país minero o no. Nosotros tenemos que ser realistas. Hay una constitución política, hay un código de minas que tiene más de 60 años de vigencia aquí en este país. Hay diversas concesiones de minerías metálicas y no metálicas otorgadas a nivel nacional, con lo cual en esta ocasión y esta oportunidad tenemos que resaltar definitivamente que la decisión que a mí me parece, y yo no calificaría, como lo han dicho, de que el presidente no se ha responsabilizado o se ha caracterizado por no tomar decisiones trascendentales. Yo creo que muy por el contrario. Yo creo que si hay algo que ha caracterizado esta administración durante los últimos 4 años y medio, particularmente, ha sido poder revisar y sacarle, digamos que, un mayor rédito a las diferentes concesiones administrativas que se habían otorgado en gobiernos anteriores, en algunos casos inclusive más de 15 o 20 años atrás, y pues todo ello consono con el hecho de que el Estado, como Estado, debe obviamente recibir mayores recursos
por los bienes o los derechos que él otorga en concesión para que sean desarrollados y explotados por un privado, y que al final ya deben traducirse también en generación de empleo, en generación de recursos para el Estado, para el Tesoro Nacional, así como también en la fortaleza de algo que siempre hablamos y que creo que es una constante a nivel nacional, la exigencia de que la economía siga diversificándose. Entonces, es un Viceministro, poco incongruente que en este momento, tomando en cuenta una actividad económica que representa casi el 5% del Producto Interno Bruto, nosotros entonces estemos tomando discusiones con respecto a la diversificación, pero quisiéramos eliminar ese aspecto dentro de la productividad total del país. viceministro, a esta hora de la mañana están confirmados ya cierres en Chiriquí, Coclé, en Santiago, en Veraguas, en Lomacobá, y también hay cierres intermitentes en Colón. ¿Cuál es la forma de negociación, por decirlo de un lado, el proceso de trabajo, los puntos que marcan desde el Ejecutivo para poder destrabar este asunto que hasta este momento no tiene ningún punto de decir hasta acá llegamos y vamos a llegar a una mediación o vamos a parar las protestas para buscar una solución para todos? Sí, mira, creo que al igual que se dio ayer, que hubo también protestas y manifestaciones a nivel nacional, creo que nosotros como gobierno siempre hemos sido enfáticos. El presidente nos ha siempre impulsado a que el diálogo medie en cada situación. Pues ayer pudimos vivir algo interesante. Pues inician las protestas de una manera, no estamos en contra de las manifestaciones y que puedan demostrarse en función de estar a favor o en contra sobre una situación específica, pero también vimos que durante el día, en algunos sectores específicos, también esas protestas evolucionaron hacia vandalismo. Y esas son cosas que creo que al final del camino las autoridades y los estamentos de seguridad pública deben entrar y atender. En algunos casos hubo misiones del gobierno nacional, por ejemplo, en el área de Panamá Este, en donde se fue y se trató de dialogar con las personas que estaban en las inmediaciones de las protestas. Y creo que seguramente el día de hoy, en los próximos días, en caso de continuar, así se seguirá dando, y es una decisión al final del más alto nivel desde un punto de vista de seguridad pública. Viceministro, yo quisiera preguntarle si usted cree en la minería responsable. Mira, yo creo que cualquier país, y nosotros de la perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente desde un punto de vista técnico, de desarrollo de capacidades productivas de los países, de generación de ingresos para buscarle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas, definitivamente creemos en la diversificación económica y en la generación de empleo y de participación de inversiones en el país, sobre todo si es inversión extranjera directa, fluyendo capitales hacia el país. Y en el caso de la minería, pues en este caso en particular, el contrato entendemos que ya lleva más de un 80% de avance en cuanto a la deforestación que debía incurrirse para poder explotar esos recursos que están ahí. En el mundo, la mayoría de los países quisieran tener recursos minerales explotables para poder tener, digamos que una disposición y una capacidad de poder generar empleos, generar recursos y obviamente dar ese salto cuántico a veces hasta los mundos o los países en vía de desarrollo desarrollados. Yo creo que nosotros debemos definitivamente, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no solamente en la minería, en los diferentes sectores económicos que gozan de beneficios de derechos de concesión administrativa, debemos fortalecer nuestras instituciones públicas para que esas explotaciones se den siempre al amparo de la ley y buscando que a través de una vigilancia y una fiscalización adecuada, obviamente se cumplan aquellos parámetros que están establecidos, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental, así como también de que no se contaminen otros recursos que son accesorios a esas explotaciones. Claro, ministro, pero la realidad es que ustedes ya van de salida. O sea, a ustedes les queda menos de un año. Y ayer conversando con el ministro de Ambiente, a uno le surge mucho la duda de si realmente esa sabiduría se está haciendo y si ese plan, por ejemplo, de reforestación se está cumpliendo. Con lo cual, lo que usted menciona, sí, es el deber ser, pero ya ustedes van de salida. Entonces, la consulta es, ¿usted cree desde el gobierno nacional como parte de fiscalizadora del tema, usted cree que el gobierno ha cumplido? Mira, eso es una pregunta interesante, que si ha cumplido contractualmente, eso es algo que es debatible, ¿no? El gobierno muchas veces tiene incumplimientos de parte de proveedores, a veces de parte suya. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos la capacidad, y lo hemos demostrado no solamente en casos puntuales de concesiones administrativas de otro tipo, sino también en administración de diferentes entidades públicas y semipúblicas, incluso empresas públicas,
que no solamente como gobierno, sino como sociedad panameña, nosotros tenemos la capacidad técnica y el personal calificado para poder atender diferentes situaciones. Y creo que, como tú bien mencionas, es cierto, estamos en una administración pública y en esta administración del presidente Cortizo que ya estamos en la recta final, prácticamente a 8 o 9 meses de que acabe la misma. Sin embargo, el presidente es presidente hasta el 30 de junio del 2024. Nosotros somos gobierno hasta que él lo disponga, y nuestro rol y nuestra tarea es siempre buscar ejecutar a través de nuestras acciones administrativas, siempre amparados en la ley, que eso es importante entenderlo. Nosotros como funcionarios solamente podemos hacer lo que la ley establece. Tenemos que buscar esa sostenibilidad y ese manejo adecuado y prudente en el caso de nosotros, el Ministerio de Economía y Finanzas, principalmente las finanzas públicas, independientemente de que este gobierno termine, porque al final próximas administraciones también van a requerir recursos suficientes para poder financiar sus presupuestos y poder suplir las necesidades apremiantes de la sociedad. Viceministro, lo que está ocurriendo era evidente que iba a pasar. ¿Ustedes se habían preparado para poder hacerle frente a lo que estamos viendo hoy? Mira, es interesante, yo la verdad te pudiera decir, más allá de las reacciones a favor o en contra de la situación, que este proyecto, este tema, tiene prácticamente casi 2 años de estarse debatiendo, no solamente a nivel interno de gobierno, con la empresa, también se han dado discusiones abiertas con diferentes sectores de la sociedad en general. De hecho, digamos, desde que se dio la publicación, la promulgación del fallo que declara inconstitucional el contrato del 1997, que fue en diciembre del 2021, desde ese momento incluso se suscitaron diferentes situaciones, inclusive de tensión entre la empresa y el gobierno. Si ustedes lo recuerdan, hubo en algún momento, aproximadamente 2 a 3 meses, que suspender y se suspendieron las operaciones de la mina en algún momento determinado. Eso tuvo un impacto y una incidencia definitivamente en la economía nacional y en la productividad. Sin embargo, una vez que se logró llegar a un acuerdo conceptual que posteriormente llevó a la redacción de un contrato, esto se devino en una consulta pública que todos conocemos, que se dio a través de la plataforma Ágora, que fue la misma que hizo apoyo al Pacto del Bicentenario, y pues obviamente llevando a cabo las diferentes acciones administrativas, llegó a la Asamblea Nacional y, como te reitero, lleva más de 1 año y 8 meses este tema en la palestra pública. Creo que al final del camino siempre va a haber opiniones a favor, siempre va a haber opiniones en contra. Los espacios políticos para las discusiones me parece que se dieron, inclusive en la comisión de la propia Asamblea Nacional, que me parece que hicieron un debate relativamente amplio sobre el tema. Incluso fueron al sitio, a la mina, a hacer una inspección, conversaron con las diferentes comunidades, que creo que se resaltaba también el hecho de que los principales afectados o beneficiados de esta situación de manera directa son las comunidades aledañas de la mina, que hemos visto que han tenido, digamos, que un cambio positivo dentro de su día a día. Y pues yo creo que indistintamente de toda esta situación, sea este o sea otro gobierno, es probable que iba a continuarse demostrando algún tipo de protestas a favor y en contra del aspecto específico que estamos conversando. Viceministro, en la cuenta de Twitter, el señor Gustavo Valderrama, exfuncionario de otra administración del gobierno, señala lo siguiente para ver cómo usted puede reaccionar. El problema de la firma sobre el contrato minero son los 700 millones para cerrar el déficit y poder cumplir con la ley fiscal 2023. En 4 años el déficit acumulado es de 24.5% del Producto Interno Bruto. Y según esta persona, todo eso es endeudamiento. El señor se identifica como economista en su cuenta de la red social Twitter. Este es Juan David Morgan. Sí, en efecto estuvo en una administración anterior. Mira, lo que no dice de esa sumatoria aritmética de los déficits que hemos incurrido desde el año 20 o 19 hasta la fecha, es que también tuvimos una pandemia que nos afectó la economía en un 18% de caída y que tuvimos generación de ingresos corrientes por menos de 4.477 millones durante los años más difíciles de la pandemia. Sin embargo, independientemente de que la situación sanitaria ya haya sido, digamos que controlada a nivel mundial inclusive y en Panamá, los efectos económicos y financieros de la misma todavía se muestran en el día a día. Y creo que parte de la demostración ciudadana tiene mucho que ver con el impacto y los efectos de esa pandemia a nivel psicológico, financiero, en los households, en las casas, y pues definitivamente que eso es un tema. Yo creo que sin lugar a dudas no podemos mentir, 700 millones más nos ayudan en la generación de ingresos corrientes al Estado. Sin embargo, lo que sí te tengo que mencionar de manera responsable
es que nosotros esos 700 y más millones que se pueden producir de manera inmediata una vez que, como el contrato lo dice, se sancionara y se promulgara en ley, deben pagarse dentro de los 30 días posteriores al mismo, no fueron planificados dentro del presupuesto del año 2023. Es decir, que no necesitamos de esos recursos para poder cumplir con el déficit de 3% este año que ya tenemos bastante planificado. Viceministro, yo no Ahora, quiero perder la... hay un tema que yo me imagino que ustedes políticamente tienen que analizar. Ya no es solamente doblando ya la última curva de la gestión o la administración del presidente Cortizo, doblando la última curva, como dicen los hípicos, para entrar en la recta final. Ese desgaste natural que hay de gobernar por 5 años y que, bueno, cuando ya llegan los últimos años o los últimos meses, el desgaste pues se pesa más. Pero a ese desgaste natural que ocurre en política, también hay un problema muy serio, y esto no es un tema de economía y finanzas, pero un tema de valoración política. Hay un tema muy serio de credibilidad de la gestión de gobierno. Y eso parece que es el problema más grave con la que tiene que lidiar el Ejecutivo, viceministro. Sí, yo creo que es una realidad y no lo vemos solamente en Panamá. Yo creo que la región y el mundo está, digamos que siendo afectado por la falta de credibilidad de la sociedad en los gobernantes, en los diferentes administradores públicos. Eso puede ser una situación de acumulación, puede ser una situación de desgaste de diferentes resultados provenientes de diferentes administraciones públicas. Yo creo que nosotros hemos tenido la misma conversación durante más de 4 años, profesor, junto con su equipo aquí en este medio, y es que en nuestra perspectiva nosotros siempre hemos tratado, como siempre lo mencionó el presidente, de regresar a ese buen gobierno, buena gobernanza, que básicamente es tratar de restablecer el tema de la consolidación fiscal y la responsabilidad fiscal para que haya o tratar de generar ahorros corrientes para poder financiar un mejor presupuesto, tratar de reducir los niveles de déficit y de endeudamiento, siempre y cuando y tomando en cuenta que todas estas decisiones deben ser continuas en los diferentes periodos de las diferentes administraciones públicas o gobiernos a nivel nacional. De hecho, creo que una situación como esta, independientemente de la confianza o no que puedan generar las autoridades, debería ser un aliciente, por ejemplo, para que los proponentes de nuevas políticas públicas que van a participar en la contienda del próximo año pudieran tomar como un factor o una variable importante para poder financiar diferentes proyectos que ellos quisieran hacer. Entonces, si yo estuviera del otro lado de la mesa, responsablemente también diría que este tipo de acciones ayudan a que vayamos hacia rescatar esa senda de consolidación fiscal. Obviamente, la última palabra la tiene la ciudadanía desde un punto de vista político y para eso está la contienda de mayo del 2024. Pero a ver, yo no quiero perder la oportunidad, viceministro, porque si hay algo que a mí me gusta, y el profesor sabe, es el tema económico. Y uno no termina de entender. Bueno, a lo mejor usted me puede explicar. Yo no termino de entender cómo el país, más allá de deducir el tema de la pandemia, que ya han pasado 4 años y la mayoría de los países en el mundo se ha recuperado, y siempre están a colación Estados Unidos, y en fin, ya Estados Unidos no entrega cheques por pandemia desde hace un año. El gobierno volvió a emitir bonos de deuda que ya había emitido en marzo, y bonos de deuda que, si bien es cierto, le van a ayudar, son bonos de deuda para pagar gastos corrientes. Bonos de deuda, además, que Panamá tendrá que pagar en el 2035 a una tasa, si no me equivoco, casi del 7%. O sea, 3.000 y tantos millones de dólares Panamá en 2035 tendrá que pagar en deuda. Viceministro, ¿por qué seguir endeudando el país y no ser más austeros o austeros en este caso? ¿Por qué emitir bonos de deuda para pagar gastos corrientes? Buena pregunta, y creo que siempre tenemos este debate sobre el tema aquí en esta pantalla. Mira, yo lo dividiría en 2 temas. Por un lado, el tema de la austeridad, que yo creo fielmente y rotundamente que el gobierno debe ser mucho más eficiente en el control del gasto, en gasto corriente principalmente, más allá del gasto de capital, que son las inversiones, porque de esa manera nosotros realmente podemos tener un control adecuado del balance fiscal y de generar un mayor ahorro corriente que financie las inversiones. Sin embargo, y también es importante mencionarlo, en este año 2023
el endeudamiento público para este año planificado va a ser una fuente de financiamiento de al menos el 40% de las inversiones públicas que se han ejecutado durante este año 2023 o que se ejecutarán hasta diciembre del 2023. Eso quiere decir que toda la inversión pública de este año se está pagando con ahorro corriente en parte y otra parte con financiamiento. Entonces, eso me lleva a la segunda parte de tu pregunta, que es hasta cuándo vamos a endeudarnos. Hay una realidad, todos los gobiernos, todas las administraciones públicas, todos los países tienen una dinámica de endeudamiento año a año que tiene que ver con, en primer lugar, con la amortización de la deuda, tanto de capital como de interés, es decir, a repagar sus obligaciones financieras. Por eso tú tienes que emitir bonos prácticamente para repagar o canjear esos bonos que se vencen en cada vigencia fiscal. Y por otro lado, para financiar el déficit fiscal que es permitido por ley. Y lo que sí hemos visto en los últimos años, definitivamente que creo que tú haces mención a algo que sí es cierto. Hemos traspasado la pandemia en ciertos aspectos desde un punto de vista de control sanitario. De hecho, Panamá en el año 2022 generó el mismo Producto Interno Bruto o más del que había antes de la pandemia. Así que nosotros también podemos decir que nos recuperamos después de la pandemia desde un punto de vista económico como país. Sin embargo, obviamente esa recuperación todavía no se traslada a que todos los panameños vuelvan a gozar de una situación similar a la que tenían Eso, tal eso vez está antes claro, del año viceministro. 2019. Fíjese, eso está muy claro. Y usted es economista. Y yo sé cómo usted va a pensar. El gobierno mantiene un subsidio de la gasolina y el diésel desde hace ya algún tiempo, ¿no? Algún tiempo, incluso más de un año. El precio del barril del petróleo cayó hasta $82. El gobierno no levantó el subsidio. El precio del barril de petróleo por el conflicto en Medio Oriente está en 92, 93, incluso por debajo de cómo estaba cuando se anunció el subsidio. Aquí, el vicepresidente candidato dijo que el subsidio se mantiene para controlar inflación. Usted sabe que eso no es así. Entonces, la consulta es, viceministro, ¿por qué el gobierno aún mantiene el subsidio a la gasolina y al diésel cuando los precios del barril de petróleo han caído? Mira, esas son decisiones que se toman a nivel de gabinete. Obviamente no es una decisión de una sola persona. Creo que hay un momento y una situación, tanto política como social, que siempre tienen que ver y que confluyen con las recomendaciones técnicas que nosotros pudiéramos dar, no solamente el Ministerio de Economía y Finanzas, también la Secretaría de Energía, porque ellos tienen las proyecciones de estimación de las fluctuaciones de barriles de petróleo, de crudo y demás. Pero yo sí tendría que darte algo. Sí hay una incidencia en la inflación, y de hecho parte del hecho de que la inflación el año pasado, en el 2022, fuera históricamente alta para Panamá, que es 2.9%, que obviamente comparada con otros países de 7, 8, 12 y 15% es bastante baja, tuvo algo que ver con el hecho de que el Estado, digamos que tuvo esa cobertura de subsidios a nivel general. Sin embargo, sabemos que eso es un tema que no es sostenible. Nosotros somos un país netamente importador del crudo para consumo local. Lo único que creo que hay de diferencia entre lo que ocurrió al inicio del programa y con lo que estamos ahora es que por lo menos se excluyó la gasolina de 95 octanos y que se ha ido reduciendo en cierta medida el consumo y la cobertura de ese programa. Sin embargo, yo creo que definitivamente este momento es un momento preciso para revisar ese tipo de situaciones, porque con toda la discusión que estamos teniendo a nivel nacional, tal vez algún tema que se pueda poner en el tapete o en la mesa es cómo ir siendo un poco más eficiente en ese gasto público. Y concuerdo contigo en ese sentido. Viceministro, y finalmente, en la eventualidad que inicie la ejecución del contrato, que ya fue promulgado, y que ya la empresa, por otro lado, comunicó que para efectos de la empresa también el contrato ya está vigente, ¿cuándo comienza la ejecución? Bueno, es una pregunta muy interesante. Ahora mismo es una operación que no está regulada y que no tiene ningún tipo de, digamos que de aplicación específica, salvo lo que está en el Código Minero y lo que estaría en el Código Fiscal. Entonces yo creo que, bueno, hasta ahora, porque ya se promulgó el contrato, ya habiendo sido promulgado el contrato, yo creo que ya hay una situación jurídica que establece relación entre el gobierno y el proveedor o contratista, en este caso la empresa concesionaria, y pues
se ha mencionado muchas veces el tema de qué puede pasar en un corto plazo. Creo que al final del camino, si hay discusiones con respecto a la legalidad o la constitucionalidad del documento, ya se han tomado los caminos correctos, que son que la Corte Suprema de Justicia tome esa decisión. Sin embargo, ya habiéndose firmado, refrendado y promulgado como ley de la República, ya se encuentran vigentes todas sus cláusulas. Es decir, el día de hoy, el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Ambiente principalmente deben ser los garantes de que se cumpla todo eso que se acordó, porque en definitiva, como bien lo mencionábamos, ese ingreso que se puede producir 30 días calendario posterior a la promulgación de este contrato ley va a ir en primera instancia a apoyarnos a que al menos 120, 130 mil personas a nivel nacional puedan gozar de una jubilación de al menos 350 balboas mensuales. Una parte importante va a ir a ese programa de invalidez, vejez y muerte, que es una situación que todavía hay que resolver, obviamente, de manera estructural, pero que imagínense, si tenemos esta discusión con respecto a un contrato de concesión y hay personas que quieren que haya ese debate a nivel nacional, el presidente creo que ha dicho que responsablemente eso debería ser generado por la administración entrante el próximo año, el 2024, con un gran diálogo que establezca todas las situaciones y los escenarios en la mesa, y ojalá que nos podamos poner de acuerdo como país. Yo creo que sin lugar a dudas, profesor, el mensaje más importante que tenemos que mandar aquí como país es que nuestro objetivo y nuestro norte debe ser seguir creciendo los factores de productividad total de país, seguir generando empleo, seguir atrayendo inversión extranjera directa al país con flujos de capitales importantes, y nosotros por nuestro lado sentar las bases estructurales tanto de rescate del país a nivel internacional con su imagen, así como también de adecentar el servicio público para que las administraciones entrantes y siguientes puedan continuar por esa senda y gocen de esos réditos y beneficios que en el futuro muy seguramente se van a ver ya una vez que salgamos, por ejemplo, de las listas, que esta semana esperamos que haya una muy buena noticia antes del final de la misma. Así que le agradezco la oportunidad. Yo creo que es un debate que es sumamente importante, y para nosotros como viceministro de Finanzas principalmente los ingresos, créanme que son importantes para todos los panameños. Pero finalmente, los desembolsos pactados, ¿cuándo comienzan a ejecutarse? Bueno, el contrato tiene una cláusula que establece que en no más de 30 días calendario, luego de promulgada el contrato ley, tienen que hacer cumplir primero el valor establecido ya de 395 millones de balboas que cubre el año 2022 completo, y los días finales del año 2021, que eso es importante aclarar porque se habla de 2 años, es solamente días finales posterior a la promulgación de la inconstitucionalidad y el año 2022. Y para este año 2023 aplicarían ya todas las cláusulas del contrato que tienen que ver con las regalías y pago de todos los impuestos, inclusive impuestos sobre la renta, dividendos, ITBMS y demás, que definitivamente debería generar, por los valores que estamos viendo de la materia prima del cobre a nivel internacional, una suma bastante importante, por lo menos hasta la fecha. Obviamente eso tendría que correr hasta el 31 de diciembre del 2023. Y creo que ahí sí es importante mencionar, profesor, que estos ingresos y esta generación de mayor flujo es prácticamente como si nosotros hubiéramos hecho una reforma fiscal. Estamos hablando de que este contratista en particular se va a convertir en el segundo mayor contribuyente al Tesoro Nacional después solamente de la Autoridad del Canal de Panamá. Así que esto es importante no solamente para este gobierno, para la sociedad en general, sino también para todas las administraciones que vengan, porque van a contar con mayores recursos hacia el futuro. Bueno, viceministro Armengol, gracias por darnos este tiempo y compartir. Muchas gracias.